Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Alerta colesterol. Amigas, amigos, bienvenidos a este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Soy María Eugenia Pulido y les saludo con muchísimo gusto a nombre de todos mis compañeros, todo el equipo de este programa de Diabetes y yo, con un tema no menor de importancia, sino que consideramos que es relevante porque muchos de nosotros no sabemos si tenemos el colesterol alto o no le damos importancia a este problema. Pero nada más escuchen ustedes esto, según datos de la más reciente encuesta nacional de salud nutrición en el 2018, casi un 20% de los mexicanos vive con cifras elevadas de colesterol y podrían ser mucho mayores estas medidas. La mitad de la población, el 50% de la población en México y no lo sabe. Este dato es importante ya que el colesterol alto eleva drásticamente el riesgo de padecer, de presentar enfermedades cardiovasculares. Es por eso la importancia de que tengamos en cuenta esto y que lo midamos y que cuidemos nuestra alimentación, nuestra salud. Antes de empezar, como siempre, esta interesante entrevista, ya tenemos a nuestro invitado. Vamos a escuchar la siguiente información. Les invitamos. El hígado es el órgano encargado de producir el colesterol en nuestro cuerpo. Recuerde que el colesterol no solo proviene de los alimentos que usted consume. Sin embargo, cuando se produce en exceso, o bien comemos demasiados productos altos en colesterol, se acumula en las arterias y otras partes del cuerpo. La acumulación de colesterol puede tener consecuencias no deseables, como infarto del corazón, infarto cerebral o enfermedades del hígado, entre muchos otros padecimientos. Es importante que tome en cuenta que el colesterol se encuentra en muchos alimentos como la carne de res con grasa o los embutidos, en todos los alimentos fritos como quesadillas o papas, así como en las pizzas y en los quesos muy grasosos. Otra recomendación es que disminuya el consumo de mantequilla o manteca, prefiera las preparaciones al vapor o asadas e incremente el consumo de frutas y verduras. Entre mayor variedad de vegetales consuma, será mejor para su salud. Lo ideal es que todas las personas cuenten con un plan de alimentación individual, pero estos son consejos generales que pueden ayudarle. Esto es especialmente importante en cuanto al consumo de huevo. En el pasado se pensaba que estaba prohibido en una alimentación balanceada. Sin embargo, hoy sabemos que un huevo por día a la semana puede ser incluido con seguridad. En México se estima que 1 de cada 3 adultos mayores de 4 años tiene alto el colesterol, por lo que es fundamental estar en constante vigilancia por el equipo de salud. Esta recomendación es especialmente importante cuando se ha tenido un infarto previo. Las personas con diabetes pueden tener colesterol elevado, por lo que es aconsejable realizarse un análisis de sangre 2 veces al año. Acompáñenos en la siguiente entrevista que hemos preparado para conocer más sobre colesterol y estar alertas ante su elevación en nuestro cuerpo. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este programa Diabetes y yo, que pasa todos los viernes en punto de las 12 del día, siempre con un tema que puede ser recurrente en nuestros temas, pero que es un recordatorio para que cuidemos nuestra salud y además también tiene que ver con la diabetes, que es, digamos que
la idea central de la creación de este programa. Y por eso decidimos tocar el tema, ya que hay una relación estrecha, muy estrecha, podríamos decir, entre la diabetes y la elevación del colesterol. El objetivo de este programa, grabado previamente, es ofrecer con claridad pues datos relevantes sobre el colesterol. Para hablar del tema, nos da muchísimo gusto recibir aquí en Radio Educación, en nuestro programa, al doctor Max Sarachaga. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, es un experto en medicamentos biotecnológicos y actualmente es director médico de laboratorios Amgen, que tiene una importante presencia aquí en nuestro país. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Max, bienvenido. María Eugenia, muy buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. Empecemos, doctor. ¿Qué le parece en definirle a nuestro auditorio qué es el colesterol? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Mira, vamos a empezar con las consecuencias. No quiero asustar a nadie, pero la enfermedad cardiovascular, que al final es lo que ocurre cuando tenemos el colesterol malo elevado, es la primera causa de muerte, no solo en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo. Y ahora hablabas hace un momento de diabetes. Diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país, pero la mitad de los diabéticos que mueren, lamentablemente, fallecen de enfermedad cardiovascular. Entonces estamos pues ante el causante número 1 de fallecimientos en nuestro país. Al final del día, el colesterol es una sustancia indispensable en nuestro organismo que adquirimos uno por la dieta y la mayoría la sintetizamos, esto es, la fabricamos nosotros mismos en nuestro hígado. Y el colesterol es una sustancia que transporta grasas en la sangre, ¿sí? Hay varios tipos de colesterol, pero los más significativos son el que llamamos colesterol malo o LDL y el colesterol bueno o HDL. Tener alto nuestro colesterol malo nos pone en riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Es una de esas sustancias que podemos medir con mucha facilidad y podemos predecir qué va a ocurrir con ese paciente con el paso del tiempo. Doctor, entonces quiere decir que esa grasa, el colesterol, no nada más viene de afuera de los alimentos, sino que ya nuestro organismo la genera. Sí, claro, de hecho la mayor parte del colesterol que tenemos lo generamos nosotros y un porcentaje menor lo consumimos con los alimentos. De ahí que la dieta, la mayor parte de las veces, no es capaz de controlar los niveles de colesterol malo, porque la mayoría lo estamos fabricando fundamentalmente en nuestro hígado. Por eso es que la dieta sola, la mayoría de las veces, solo logra reducciones marginales de esta sustancia. Y de ahí la importancia, pues lo mencionabas hace un momento, de la biotecnología en el manejo de estos pacientes. Doctor, pero explíquenos, por favor, ¿qué es el colesterol bueno? Usted mencionaba que hay un colesterol bueno y otro malo. Sí, mira, el colesterol bueno, el que llamamos HDL, lleva la grasa hacia el hígado para que se pueda manejar por el hígado y no nos haga daño. El colesterol malo lleva esa grasa desde el hígado a los vasos sanguíneos. ¿Y cuáles son los más propensos a enfermar de aterosclerosis que se debe al colesterol malo? Las arterias del corazón, que llamamos coronarias, algunas arterias en el cerebro y en las extremidades inferiores, en las piernas. De manera que
Hoy podemos, con un simple examen de laboratorio, predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular en un paciente. Y doctor, este colesterol bueno sería al revés del colesterol malo, o sea, tendría que estar más elevado de lo o en cambio el Correcto. colesterol malo Es correcto. menos elevado. Cuando tenemos el colesterol bueno elevado, nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular disminuye de manera muy importante. Ahora, hay una cosa, María Eugenia, que es fundamental decir. No tenemos hoy prácticamente cómo subir el colesterol bueno. No hay ningún medicamento que nos permita subir su nivel de manera importante. Pero sí tenemos un armamentario de medicamentos que pueden disminuir el colesterol malo y disminuir el riesgo de que un paciente tenga enfermedad. ¿Qué es lo que hace que se eleve el colesterol malo? ¿Qué sucede? ¿Qué nos pasa o por qué? Es genético. Hay una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar heterocigota, en donde los pacientes tienen colesterol alto desde edades muy jóvenes. Y en el resto de la población que no sufre de esta enfermedad, también hay un componente genético hereditario importante. Hay que notar que el 46% de los mexicanos adultos tienen el colesterol alto y no lo saben la mayoría de ellos. De ahí esta campaña que Amgen lanzó junto con la Asociación PACO ya desde el 2018 para concientizar a los mexicanos, a las mexicanas, sobre la importancia de medir su colesterol, acudir a su médico y en caso de ser necesario utilizar algún tratamiento para disminuirlo, particularmente si ya se sufrió un evento cardiovascular. Esto es, los pacientes que ya tuvieron algún infarto, pues es de hecho una emergencia el que midan su colesterol, y si su colesterol malo no está en el nivel donde queremos que esté, pues que utilicen un tratamiento. Doctor, sin embargo, el colesterol es necesario para la vida, ¿no? Es indispensable. El colesterol es una sustancia que nos es fundamental, es un componente muy importante en las paredes celulares, transporta grasa por nuestros vasos sanguíneos. Vamos, no se puede vivir sin colesterol, pero el colesterol elevado, particularmente el malo, pues se asocia con enfermedad cardiovascular. Así que no nos confundamos, cuando tomamos un tratamiento y disminuimos el colesterol malo, aún tenemos colesterol para que nuestro organismo funcione, pero no lo tenemos elevado y podemos bajar la posibilidad de un infarto. Ahora, doctor, ¿cómo es si el colesterol que hay en los alimentos pues es el mismo que hay en la sangre? ¿Nos quiere explicar un poquito más esto? Porque a lo mejor hay como mucho desconocimiento sobre esto, ¿no? Sí, el colesterol que ingerimos con la dieta es similar al colesterol que fabricamos en nuestro hígado, y por eso decía hace un momento que con frecuencia la dieta no es suficiente para controlar el nivel y poderlo bajar. De ahí la necesidad, muchas de las veces, de tener que tomar un tratamiento para controlar ese nivel. Desde luego, siempre acompañado de una dieta adecuada para un paciente con lo que llamamos dislipidemia, que al final no es más que tener el colesterol elevado. Antes de hablar de las enfermedades o de, digamos, de los eventos que pueden producir sin darnos cuenta la elevación del colesterol, doctor, como la diabetes u otras enfermedades, hay una tendencia, por ejemplo, genética, familiar, para que
en una misma familia haya esa tendencia a que suba el colesterol o solamente tiene que ver con la alimentación, con el ejercicio, que se reduzca? No, hay un componente genético y vemos con frecuencia familias completas con colesterol malo elevado y de hecho también vemos familias donde desde muy jóvenes el colesterol elevado y lo tienen ya presente. Tener este colesterol alto tiene consecuencias a largo plazo, ¿sí? Las consecuencias no las observamos de inmediato, pero si alguien tiene a los 20, 25 años su colesterol alto, es probable que tenga un infarto por ahí de los 40, 45 años. Vemos también con frecuencia gente joven que se infarta, que tiene una historia de que su papá también se infartó siendo joven, y después los hijos se infartan siendo jóvenes. Entonces, sin duda hay un componente genético en todo esto. Ahora, en estas cifras el estudio que ustedes tienen también en esta página que me parece muy bien hecha, alertacolesterol.com, que recomiendo a nuestro auditorio, en México se dice que 1 de cada 3 adultos mayores de 40 años tiene alto el colesterol y no lo sabe. Es probable que así sea, y de hecho quizá un poquito más, quizá casi la mitad de los adultos lo tienen alto y la mayoría no lo sabe. De ahí la importancia de esta campaña que tenemos permanente desde el 19 o 18, perdón, de concientizar a los adultos, mujeres y hombres, a que midan su colesterol y consulten con su médico. La relación entre colesterol y diabetes. México tiene un número muy elevado de personas que viven con diabetes. Somos el país que más personas viven con diabetes tipo 2 y cada vez también más jóvenes. Estoy refiriendo a la diabetes, no la que viene de nacimiento, la que puede venir de nacimiento, que es la diabetes mellitus 1, sino la 2. Esto tiene que ver también con el peso, el sobrepeso, o no necesariamente yo puedo estar delgada y mi colesterol puede estar altísimo. Me gustaría que hablara un poco de esto, doctor. Sí puede ser, pero los pacientes con diabetes tipo 2, que en México en efecto es una epidemia, quizá tengamos 10 a 12 millones de personas con esta enfermedad en nuestro país, tienen con mucha frecuencia el colesterol elevado, por muchas razones, entre otras por sobrepeso, por sedentarismo, esto es, hacemos poco ejercicio, por dietas inadecuadas, consumo de alcohol en exceso, café en exceso, tabaco, etcétera. De manera que el paciente diabético se convierte en una bomba de tiempo a mediano plazo, porque las consecuencias de su diabetes van más allá. Acordémonos que el paciente diabético, con el paso del tiempo, sufre de problemas de riñón significativos e, insisto, la mitad de los pacientes diabéticos fallecen por un evento cardiovascular, esto es por un infarto. De manera que en ellos es aún más importante no solo controlar sus niveles de azúcar en sangre, sino controlar su colesterol, porque tenemos que disminuir la posibilidad de que se presente un evento. ¿Cuáles son los eventos más frecuentes que pueden suceder cuando el colesterol está muy elevado? Hay 3 que puedo yo señalar, los más significativos. Desde luego los infartos al corazón, ese es quizá el más frecuente. En segundo lugar, los accidentes vasculares cerebrales, esto es, los pacientes que tienen de repente un déficit neurológico importante y que es con frecuencia deja secuelas y deja incapacidad neurológica. ¿Una embolia, doctor? Es correcto, lo que se llama comúnmente como una embolia. Y el tercero, las extremidades, particularmente las piernas. De hecho, quien ve diabetes o quien tiene conocidos, familiares, etcétera, con diabetes, quizá le haya tocado que lamentablemente con el paso de los años,
algunos diabéticos es necesario amputarles las piernas porque su circulación se compromete y deja de ser útil para aportar oxígeno. De manera que pues en el diabético esta urgencia es aún mayor, la de cuidar ese colesterol y de ser necesario utilizar un tratamiento. Bueno, pero también está en el hígado una enfermedad que se llama hígado graso. ¿El hígado también se puede dañar por el colesterol alto, doctor? Probablemente no, el hígado graso es diferente, sí se daña si esto no se maneja, pero no es exactamente lo mismo hígado graso que dislipidemia, ¿sí? Que es los niveles altos de colesterol en sangre. ¿En qué se diferencian? Bueno, el colesterol malo, cuando está elevado y está circulando en la sangre, es el responsable de ir y tapar las arterias, fundamentalmente en el corazón, pero en otros sitios también, y de ahí el que se presenten los eventos de los que acabamos de hablar. Pero el hígado graso, ¿en qué consiste? ¿Por qué se llama Hay una hígado graso? acumulación de grasa en el hígado, pero insisto, esta no está en las arterias del corazón, de manera que ahí no hay posibilidad de más eventos. Se ve mucho en pacientes que abusan del alcohol y también se ve una tendencia familiar a este padecimiento. Sin duda es delicado y hay que controlarlo, pero insisto, no es lo mismo que tener el colesterol malo elevado circulando en la sangre. Pero una misma persona puede tener colesterol alto y tener hígado graso Es y correcto. diabetes Pueden, además. por supuesto, las tres pueden coexistir. Y entonces, pues es ahí como que alerta, ¿no? Es correcto. Alerta máxima, diría yo. Doctor, hablemos de cifras. Cuando yo me hago un estudio, sé que hay que hacérselo por lo menos, no sé, o si usted recomienda una vez o dos veces al año, que nunca lo nos hacemos, de cómo están nuestros niveles de colesterol, como además otros niveles que habría que hacerse, el de azúcar en la sangre, digamos, ¿cuáles son las cifras normales? En el estudio sale una medida que dice una medida de colesterol total, pero diferenciando, por ejemplo, en unos estudios el bueno y el malo, el HDL y el DL, ¿cómo se llama? El LDL. LDL, ajá. LDL, doctor, ¿cuáles? Estamos hablando de cuáles serían como las cifras normales y cuándo ya nos tendríamos que preocupar de esa elevación. En general, pero esto varía con cada individuo, dependiendo de varias circunstancias, edad, presencia o no de eventos previos, obesidad, etcétera. Pero en general necesitamos tener el colesterol total por debajo de 200 miligramos por decilitro. Y el colesterol malo por debajo de 130 y de hecho hoy estimamos que por debajo de 100. Pero, por ejemplo, un paciente que ya tuvo un infarto, tenemos que llevar ese colesterol malo a menos de 70. Y algunas guías de manejo hablan ya de llevarlo a menos de 50. Que ojo, llevarlo a menos de 50 hasta hace muy poco tiempo no era posible porque no teníamos los medicamentos con qué hacerlo. Hoy, gracias a la biotecnología, esto es posible y podemos llevar a los pacientes que así lo requieren a niveles por debajo de 50 miligramos de colesterol malo y de ahí la disminución en eventos de los que ya hablamos, pero particularmente de infartos al corazón. Bueno, es importante, me gustaría recomendar e invitar a la población, a nuestros amigos que nos están escuchando, a que conozcan esta página que me parece que está muy bien explicada, muy sencilla, que ya hemos mencionado. Entren a www.alertacolesterol.com. Hay noticias, hay cifras, hay notas muy importantes que debemos de conocer. Ahí hay una información para la población en riesgo. Y bueno, ¿cómo la buscamos? ¿Así nada más, doctor? Sí, en cualquier buscador, con esos datos, la página abre. Pues los consejos de salud a continuación vamos a escuchar, son elementos muy importantes para este programa y
les recomendamos que los escuchen con atención y después vamos a proseguir con esta entrevista con el doctor Max Sarachaga. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y en esta ocasión te mando un gran saludo con muchísimo afecto. Gracias por escuchar estas cápsulas de salud, gracias por escuchar el programa Diabetes y Yo. Hoy quiero platicarte, dando continuidad a esa cápsula que tuvimos la semana pasada sobre ambiente obesogénico, que este ambiente no solamente puede producir sobrepeso y obesidad, sino también puede incrementar el riesgo para presentar diabetes mellitus tipo 2 en aquellas personas que tienen factores de riesgo. Recordemos que hay factores de riesgo que son modificables y los no modificables. Los no modificables pues son la carga genética que ya tenemos como mexicanos, la herencia, es decir, tener un familiar directo con diabetes mellitus tipo 2, y después están los modificables, que son la dieta, el ejercicio, el estrés, el descanso. Entonces, organismos internacionales, tanto como lo es la OMS, Organización Mundial de la Salud, en uno de sus reportes globales sobre diabetes mencionan que las intervenciones que promueven una dieta sana o una dieta correcta, actividad física, pérdida de peso, pueden prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2 en personas con alto riesgo. También hay algunos estudios, como el realizado en China llamado Dan King, buscó identificar ciertos elementos para la prevención de la diabetes tipo 2, demostrando que obviamente cuando hay una intervención intensiva en la dieta y el ejercicio, estas pueden ser efectivas para prevenir el desarrollo o retrasar la diabetes mellitus tipo 2 en aquellas personas que tienen alteraciones en la regulación de su glucosa. Has escuchado seguramente lo que es intolerancia a la glucosa o prediabetes, sin llegar a ser una diabetes por diagnóstico. Son aquellos valores que se encuentran menos de 126. Y bueno, estas intervenciones idealmente tienen que ser por un periodo de 6 años. Y los efectos protectores pueden durar hasta 14 años una vez que la intervención intensiva ha terminado. Entonces, nuevamente, la invitación es que desafortunadamente ahora en la pandemia hemos tenido un incremento entre 6 y 8 kilogramos de peso, pero pues mucho debido a que bajamos la actividad física, a que incrementamos el consumo de ciertos alimentos, aquellos alimentos que teníamos de pronto en ese momento indulgente, pues ahora lo estamos consumiendo más, ¿no? Recordemos que siempre les voy a decir, hay que comer de todo, pero con moderación. Sin embargo, cuando ya tenemos un factor de riesgo para presentar diabetes mellitus tipo 2, la intervención de dieta correcta tiene que ser disciplinada, tiene que ser más estricta, evidentemente para poder gozar de los beneficios para retrasar esta aparición. Entonces, estos beneficios encontrados nos pueden ser de mucha utilidad para irlos adaptando poco a poco en nuestros hábitos del día a día y obviamente para prevenir el desarrollo o retrasar la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en aquellas personas que tienen algún riesgo. Entonces, bueno, la intervención de la dieta tiene que ver con esta sesión y asesoría individual con un profesional de la salud, con un nutriólogo, con un educador en diabetes. Hay que aumentar, por supuesto, el consumo de vegetales, reducir la ingesta de alcohol y de azúcares. Hay que recordemos también que reducir no se traduce en prohibir, todo es cuestión de la moderación. Aquellas personas que tienen un índice de masa corporal por arriba de 25, bueno, pues hay que tratar de disminuir este peso para que también disminuya la cantidad de grasa visceral que tenemos en el cuerpo. Y entonces, siempre esta asesoría va a ser más completa cuando acudimos con un nutriólogo o con un educador en diabetes. Entonces, mi invitación el día de hoy es que hagamos cierto análisis, preguntemos en la familia quién tiene diabetes y bueno, pues también analicemos. Yo tengo sobrepeso, tengo mucho estrés, duermo poco, me hidrato bien o me hidrato mal, de pronto tengo más antojitos, meto algunos productos indulgentes en mi dieta. Entonces, dependiendo de eso, tú vas a tener la respuesta. Así es que yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más.
Continuamos esta tarde, amigas, amigos, hablando del colesterol. Estamos platicando con el especialista Max Sarachaga. Y nuevamente, doctor, me gustaría que les explicara de nueva cuenta a nuestros amigos que muchos de los radioescuchas viven con esta comorbilidad que es la diabetes. ¿Cuál es la relación que existe entre colesterol y diabetes, doctor, por favor? Con todo gusto. La diabetes, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces se asocia a obesidad, a sobrepeso, y desde luego la obesidad y el sobrepeso elevan nuestro colesterol malo, de manera que un paciente diabético que ya tiene alto riesgo de hacer un evento cardiovascular como un infarto, si a esto le sumamos un colesterol malo elevado, esa posibilidad sube de manera importante. Decía yo hace algún momento durante la entrevista que lamentablemente la mitad de los pacientes con diabetes van a fallecer de un infarto al corazón. De manera que en ellos es mucho más, no solo importante, yo diría urgente medir su colesterol y de ser necesario utilizar un medicamento para disminuirlo. Esto va a hacer que su riesgo de volver a tener un evento, si ya lo tuvieron, o de tener un primer evento, disminuya de manera importante. Bueno, leía, yo no sé, quisiera que nos explicara que, por ejemplo, el vivir con diabetes equivaldría como haber tenido un infarto o tener un evento cardiovascular. Así se equipara, doctor. Sí, sin duda, sobre todo con el paso del tiempo. Bueno, porque se asocian dos eventos o dos factores de riesgo, como son la diabetes, como es el sedentarismo, la obesidad, en el caso de colesterol alto. Entre más factores de riesgo sumemos en un paciente, más posibilidad de un evento. Y ya el paciente diabético de por sí lábil y con alto riesgo de un evento, si encima le sumamos colesterol alto, tabaquismo, sedentarismo, etcétera, su riesgo se vuelve no alto, altísimo. ¿El control inadecuado, doctor, de la diabetes tiene que ver también con que se descontrole también el colesterol? Sí, correcto. Si no controlamos bien el nivel de azúcar en sangre, también vamos a tener dificultad en controlar el nivel de colesterol. Curiosamente, bueno, y esto lo vemos todos los días, los pacientes diabéticos tipo 2 con sobrepeso u obesidad, con frecuencia si bajan de peso de manera importante, el nivel de azúcar en sangre regresa a la normalidad y el colesterol malo baja también de manera importante. El sobrepeso aquí es un factor de riesgo enorme y México tiene un problema de sobrepeso muy importante, no solo en adultos, también en niños, pero aquí hablamos de adultos. Tenemos una epidemia de sobrepeso, de la cual ya vemos sus consecuencias hoy en día, que son el gran número de pacientes diabéticos, el gran número, casi la mitad de los mexicanos con colesterol alto y que no lo saben. Doctor, también hay síntomas. ¿Me puedo dar yo cuenta de que mi colesterol está más elevado a lo normal? ¿Hay sintomatología? En general no, es un problema que no da datos hasta que se presenta un evento. Cuando vemos un paciente con un infarto y le medimos el colesterol, pues claro, de aquí viene el problema, ¿sí? Entonces pasa un poco lo mismo con la presión alta, que la mayoría de las veces no da ningún dato, ninguna sintomatología, hasta que el paciente tiene un evento. Así que aquí la única manera es midiendo ese colesterol en sangre y viendo a su médico. Cuando salen cifras elevadas de colesterol y bueno, acudimos con el médico, a veces nos dice el médico, bueno, hay esta medida, pero con ejercicio, mejorando la calidad de
mejorando la alimentación, bajándole al azúcar, a comer pan, al azúcar, a las grasas, puede bajar el colesterol. Pero ¿cuándo es cuando yo necesito un medicamento para ayudarme? Y en eso la biotecnología pues ha creado, imagino, también medicamentos de punta, o medicamentos que han sido y que son más actuales de los que había hace 10, 15 años, doctor. Es correcto. Depende de cada paciente, como decía yo hace un momento. Pero el paciente que ya tuvo un evento y que no puede controlar su colesterol con dieta y ejercicio y requiere un medicamento, pues va a tener que iniciar con los medicamentos que hemos usado los últimos 30 años para bajar el colesterol, que son las estatinas, que son muy eficaces para controlar el nivel de colesterol, pero que con frecuencia no permiten que disminuyamos ese colesterol a donde en realidad lo quisiéramos tener. Hoy, gracias a la biotecnología, tenemos disponibles medicamentos biotecnológicos que son capaces de disminuir ese colesterol aún más que con el uso de las estatinas y disminuir, por lo tanto, el riesgo de un infarto. ¿Y no se contraponen con los medicamentos que usan las personas con diabetes? No, en general. De hecho, las estatinas deben combinarse con los nuevos medicamentos biotecnológicos para el colesterol, pero el paciente que es diabético o que es hipertenso o que tiene alguna otra enfermedad crónica que requiere manejo, como osteoporosis, el paciente puede continuar y de hecho debe continuar con sus medicamentos. Doctor, yo estaba recomendando este sitio de alertacolesterol.com. ¿Nos quiere explicar, porque qué podemos encontrar en esta página? ¿De qué nos podemos enterar? Bueno, los datos de cuántos mexicanos tenemos o tienen el problema, información general sobre la dislipidemia, el riesgo que esto significa para la salud de nuestro corazón, recomendaciones dietéticas, qué es la aterosclerosis, que es al final la consecuencia de tener el colesterol alto, en fin, recomendaciones generales que desde luego no sustituyen a la visita y las indicaciones de su médico. Ahora hablemos, doctor, si le parece, de los alimentos. ¿Cuáles son, digamos, si yo quiero realmente controlar la cantidad, la calidad de este colesterol que ingiero, qué tendría que disminuir y qué tendría que aumentar en mi dieta alimenticia? Pues esto no es difícil, es lo mismo que intentamos hacer con prácticamente todas las enfermedades crónicas. Al final yo creo que no hay necesidad de prohibir nada, todo es una cuestión de cantidades, ¿sí? Y de tener una dieta, balanceada. Es indispensable consumir la menor cantidad de alimentos procesados posible, grasas saturadas, carnes rojas, etcétera, e incrementar nuestro consumo de fruta, de verdura, nuestra toma de agua todos los días. En fin, son las recomendaciones que en realidad son para todo enfermo crónico que está con algún tratamiento, el diabético, el hipertenso, el que tiene colesterol alto, etcétera. No varían mucho. En todos se recomienda, además de la dieta, el ejercicio e intentar mantener un peso de acuerdo a la edad y a la estatura. Si uno pues va acumulando años, somos más factibles de que podamos tener el colesterol alto. Sin duda. Sí, haya claro. Complicaciones, doctor. Sí, claro. Y entre más años lo tengamos alto,
pues más daño vamos a tener en nuestras arterias. E insisto, la mayoría de las personas desconocen su nivel de colesterol y el potencial daño que ya tienen derivado de este colesterol alto. También hay en la página, pero no lo pude abrir, pero parece que hay también una guía de alimentos, ¿verdad? Es correcto, sí. Para cambiarlos, para utilizar más estas recomendaciones. Doctor, ¿qué nos puede decir? Sí, pues son recomendaciones dietéticas. Creo, si me acuerdo bien, la última vez que entré, inclusive hay algunas recetas para poder cocinar pues un poco Más sanamente. sano, es correcto, y evitar un poquito el que la dieta nos eleve el colesterol. Bueno, que además es la dieta que también se recomienda no solamente para las personas que viven con diabetes, sino para todos en general, porque siempre hemos dicho que no tienen que comer aparte una dieta especial las personas que viven con diabetes que el resto de la familia, ¿no? Es correcto. Pero, nuevamente, doctor, o sea, tendría yo que aumentar productos naturales más, frutas, verduras. Fruta, verdura, agua. La carne roja o la carne en general. No, bueno, todo se puede consumir. El tema es no en exceso, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, no consumir carne roja más de una vez a la semana, aumentar un poco el consumo de pescado, que tiene algunas sustancias que nos ayudan a disminuir el colesterol, aumentar el consumo de verdura, etcétera. La página tiene, creo que, información muy completa para todo aquel que quiera accesar y consultar. Ahí hay tips, información y demás para entender con más precisión qué es el colesterol alto, cuáles son sus consecuencias y qué podemos hacer para controlarlo. El pescado sí está comprobado que ayuda. Sin duda. Tiene algunas grasas que son buenas y que nos ayudan a controlar nuestro nivel de colesterol en sangre. Y antioxidantes, ¿no? Parece que correcto. Los antioxidantes también ayudan a eso, a bajar el colesterol, o no necesariamente. Pero de manera indirecta ayudan a disminuir el riesgo de los eventos. Y dentro de los tratamientos, doctor, que han salido, digamos, ¿cuáles son los que más recientemente, si nos puede decir sustancias nuevamente, que pueden ser hasta más efectivos que los anteriores medicamentos, están ya en el mercado aquí en México? Sí, en México hay, el nombre genérico es Evolocumab, que es tiene un mecanismo de acción complejo de explicar, pero al final lo que hace es que nuestro cuerpo pueda eliminar el colesterol malo con mayor eficiencia y de ahí que se disminuye la posibilidad de infartos. Estos medicamentos nuevos, o este en particular, Evolocumab, no sustituye a las estatinas que hemos usado tradicionalmente por 30 años. Se complementa. Esto es, el paciente que con las estatinas no logra controlar su nivel de colesterol, es el paciente ideal para iniciar un fármaco como este nuevo que ya tenemos en México disponible hace algunos años para controlar este nivel. Estaba yo leyendo, doctor, que dentro de la explicación del colesterol en el cuerpo, cómo se va acumulando hasta volverse perjudicial, se dice que aparecen placas de ateroma. ¿Nos puede explicar qué son estas placas de ateroma? ¿Dónde se instalan? Sí, con todo gusto. De hecho, al final son, para ponerlo en un lenguaje que entendamos todos, son tapones de grasa que se acumulan en nuestras arterias, particularmente en las arterias que llevan el oxígeno al corazón y que en un momento dado bloquean el paso de la sangre y por lo tanto el corazón se queda
sin oxígeno y sufre un infarto. Pero son al final eso, tapones de grasa que impiden el paso de la sangre. Y las fuentes de colesterol bueno que recomendaría, ya nos dijo, por ejemplo, los pescados, los mariscos no, porque los mariscos muchas veces es el malo, ¿verdad? Los camarones son muy sabrosos, pero... Tienen altos niveles de colesterol, es correcto. Aquí igual, pescados que contengan omega, que los tienen casi todos, pero nuevamente, ejercicio, peso adecuado y no abusar de alcohol, evitar el tabaco, etcétera. Pero en el caso de alimentación, creo que el pescado es fundamental, las verduras, evitar hasta donde es posible alimentos procesados y alimentos que contengan grasas saturadas. Hoy tenemos en México un sistema que es relativamente nuevo, en donde los alimentos procesados ahora son etiquetados y podemos los consumidores ver con precisión, me parece que va de 1 a 3 etiquetas dependiendo. Sí. Bueno, esto ha permitido por primera vez pues que la población, al menos hoy, si aún está consumiendo estos productos, pues se dé cuenta que hay una advertencia y que idealmente probablemente debería consumirlos menos, ¿sí? Insisto, no se trata de prohibir nada, pero se trata de no consumir en exceso, particularmente estos que hoy son etiquetados de manera muy puntual en nuestro país. Doctor, si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa también para nuestros amigos. Muchas veces, ahora con el doctor no nos está pasando, pero muchas veces los médicos, los doctores, pues utilizan lenguaje que a veces los simples mortales no sabemos, ¿no? Entonces, tenemos una sección, doctor, que se llama glosario, donde explicamos muchos de estos términos. Entonces, vamos a escuchar nuestro glosario del día de hoy y seguiremos con esta plática. Seguro. Y ya con las conclusiones, doctor. Glosario, para conocer los términos médicos. Colesterol, sustancia grasosa que se encuentra en todas las células del cuerpo. Nuestro organismo necesita colesterol para funcionar de manera adecuada. Colesterol bueno, conocido como colesterol HDL, se trata del protector que ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo. El nivel saludable de colesterol bueno debe ser superior a 40 miligramos sobre decilitro en los hombres y mayor a 50 miligramos sobre decilitro en las mujeres. Colesterol malo, conocido como colesterol LDL. Entre más alto, mayor el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El nivel adecuado de colesterol LDL debe ser menor a 100 miligramos sobre decilitro. Dieta. Se trata de la pauta que un ser humano sigue en el consumo habitual de sus alimentos. Dislipidemia. Se trata de la concentración elevada de lípidos en la sangre, como colesterol y triglicéridos. Sedentarismo. Falta de actividad física regular. Se considera que una persona es sedentaria cuando en sus actividades cotidianas no aumenta más del 10% la energía que gasta en reposo. Estatinas. Familia de medicamentos que disminuyen la cantidad de colesterol y ciertas grasas en la sangre, inhiben una enzima clave que ayuda a producir el colesterol. Medicamentos biotecnológicos son producidos por organismos vivos, se desarrollan con base a un profundo conocimiento de la biología de la enfermedad y pueden atacar la causa específica o sus síntomas debilitantes de una enfermedad. Evento cardiovascular. Término amplio para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. Estos problemas a menudo se deben a la ateroesclerosis, que ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes de las arterias.
pues antes de las recomendaciones y para hacer un pequeño resumen de lo platicado en esta ocasión, y las personas que viven, sobre todo las personas que viven con diabetes, doctor, los triglicéridos, también cuando hacemos este estudio de 6 elementos, ya en el de 6 elementos vamos al laboratorio, nos viene la clasificación del azúcar en sangre, del colesterol total, también del bueno, el malo, pero aparecen los triglicéridos. ¿Cuál es la relación del colesterol y los triglicéridos? ¿También es grasa? También es grasa, sí. También es malo tenerla elevada. Los triglicéridos altos pueden ser un problema que nos lleve a enfermedades como pancreatitis, etcétera. En el diabético es frecuente que los triglicéridos estén altos. Es muy frecuente que veamos la combinación de colesterol malo alto y triglicéridos altos. Requieren otro manejo. Los triglicéridos altos se manejan con otros medicamentos. Aunque las estatinas y este medicamento nuevo biotecnológico, Evolocumab, pueden disminuir los triglicéridos, no los disminuyen de manera suficiente. Se requiere agregar algunos otros medicamentos. En México los niveles de triglicéridos son también muy altos en la población, quizá derivado de malos hábitos alimenticios, de sobrepeso, de obesidad y de sedentarismo. Al final estamos regresando como empezamos. Peso adecuado a edad y talla, dieta adecuada con menos alimentos procesados, no abuso de sustancias como alcohol, café y tabaco. Pero, María Eugenia, lo más importante, vayan a ver a su médico, porque la mayoría de los mexicanos con el colesterol alto no lo sabemos. Y la única manera de saberlo, dado que no hay síntomas, es yendo al doctor, haciéndose el examen, que es muy sencillo, y con base en esos resultados, planear la estrategia para disminuir nuestro riesgo de enfermedad cardiovascular. Y nuevamente, María Eugenia, muy importante, y sé que es una parte fundamental de tu programa, en el paciente diabético. En este paciente, esto es bien urgente. Doctor, pues me gustaría que, ya como a manera de resumen, ¿cuáles serían las recomendaciones para una persona que ha sido diagnosticada con diabetes, que vive con diabetes, pero además tiene colesterol elevado? Por favor. Bueno, hay mucho que recomendar, pero no hemos tocado un tema, curiosamente, y aquí es donde va a caber. Y a lo que me refiero es a la adherencia a los tratamientos. Y es particularmente importante en el diabético, pero también en el paciente con colesterol alto. Con mucha frecuencia, muy entusiasmados, los pacientes inician un tratamiento y cuando ven que este funciona y que se baja el azúcar o que se baja el colesterol o que las cifras de presión se controlan, abandonan el tratamiento. Por la razón que sea, hay muchas, esto es un error. Nada funciona si no lo utilizamos. Entonces, alguna recomendación que pudiera yo dar para el diabético, particularmente el diabético que además tiene presión alta y colesterol alto, apéguese al tratamiento que le prescriba su médico, ¿sí? Para que pueda obtener todos los beneficios que se pueden obtener del manejo. Si lo toma de manera intermitente, si lo abandona de vez en vez y luego lo retoma, va a funcionar con menos eficacia. La adherencia a los tratamientos en estas enfermedades es muy importante. Y como son enfermedades que no dan síntomas, el diabético con niveles de azúcar, pues 150, 160, no siente nada con frecuencia. Y entonces abandona el tratamiento. No abandone su tratamiento, no tome tratamientos que no le prescriba su médico y pues cuídese. ¿Qué otra recomendación podríamos dar? Doctor, pues hacer un pequeño resumen de lo platicado, así ya manera para que nos podamos despedir con información, que nos haga un resumen de por qué es importante que cuidemos el colesterol. O sea, primero que nos diga nuevamente qué es el colesterol y cómo es que podemos poner en riesgo nuestra salud si no lo tomamos en cuenta.
Bueno, vamos a cerrar como iniciamos. La enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muerte en nuestro país. 180,000 fallecimientos al año. Y muchos de estos eventos que llevan al fallecimiento de los pacientes se deben a tener el colesterol alto elevado por muchos años, ¿sí? De manera que si hoy tenemos un factor que podemos modificar, porque hay cosas, María Eugenia, que no podemos modificar. La edad no la podemos cambiar, no podemos echar el reloj para atrás. Pero sí podemos cambiar cosas como el nivel de colesterol, el abuso de sustancias como el tabaco y el alcohol, el sedentarismo, el sobrepeso. Eso sí lo podemos modificar y eso va a tener consecuencias muy positivas para el paciente, particularmente el diabético y el paciente con colesterol alto. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Max Sarachaga, también pues especialista en biotecnología médica y que actualmente es el director médico de laboratorios Amgen. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Y también queremos agradecer, como siempre, a todos nuestros amables radioescuchas que siempre están en contacto con nosotros. Estas recomendaciones las pueden seguir también en nuestra página de Facebook, así que pueden ingresar con el nombre del programa, este programa Diabetes y Yo. Tenemos una página en Facebook y agradecemos su atención a nombre de todo el equipo. Gracias, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y una servidora, María Eugenia Pulido. Nos encontraremos el próximo viernes. Muchas gracias. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.